Bien. Bueno, vamos a ver entonces un tema nuevo. A ver, me dice que alejar esta ventana que no sé cuál es. Ahí está. Bien, vamos a ver un tema nuevo. Que van a ser los otros compuestos ternarios. ¿Sí? Después al final vamos a resolver lo que quedó pendiente de la clase pasada. Que era de óxidos ácidos. Perdón, ácidos oxácidos. Bien. Hoy vamos a ver oxosales, o también llamado oxisales. Oxosales. Que también son compuestos ternarios. Si están formados por un metal. Eso lo podemos poner acá. Con la tableta gráfica. Vamos a poner acá. Metal más no metal más oxígeno. Bueno, y que es importante que hayan aprendido bien el punto anterior, que era de los ácidos oxácidos, porque vienen a partir de ahí, a partir del ácido eh, oxácido que habíamos armado en la clase pasada. Eh, Hay diferentes maneras de estudiar esto, de poder formular o hacer la nomenclatura. Pero bueno, yo les voy a dar un método que yo suelo utilizar. Este. Que yo calculo que no van a tener problema. Y es bastante sencillo, incluso. Bueno. eh, Bien. Vamos a ir por el principio. Con los ácidos oxácidos. Vamos a suponer. Acá tengo unos apuntes. A ver si podemos. Sí. Vamos con esto. Bueno, vamos a suponer que tenemos el carbonato de cobre. Primero y principal tenemos que entender que cuando vamos a hacer este tipo de compuestos, vamos a tener que modificar algunos prefijos y sufijos, ¿sí? Es decir, para el caso de las sales, como habían visto seguramente el año pasado, han tenido eh, la terminación uro, como el cloruro, por ejemplo, de sodio para las sales. En este caso hay algunas pequeñas modificaciones también. Cuando teníamos la terminación oso de los ácidos oxácidos, ¿sí? O de los óxidos básicos también, esto se va a reemplazar por ito, ¿sí? Ito. Y cuando teníamos la terminación ico, que era generalmente con el estado de oxidación más alto, va a pasar a ser ato, ¿sí? Bien. ¿Cómo quedaría esto entonces? Vamos a ver un ejemplo directamente para que lo vayamos trabajando. Vamos a suponer que tenemos que hacer la fórmula molecular. Fórmula molecular de el perclorato de potasio. Vamos a ver qué significa eso. Perclorato de potasio. Bien, este perclorato de potasio vendría a ser una oxosal, ¿sí? U oxisal, depende de quién lo explique, ¿no? Hay diferentes partes del mundo que lo nombran de una manera u otra. Bien, vamos a hacer la fórmula molecular entonces del perclorato de potasio. Y para eso vamos a hacer una mínima tablita, ¿sí? Y vamos a armar lo que sería el oxiácido o ácido oxácido. Vamos a llamarlo ahora oxiácido, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Primero vamos a armar eso. Después vamos a armar el ion, que ahora les digo cómo se hace. Y después vamos a armar la oxisal u oxosal, que sería el perclorato de potasio, ¿sí? La fórmula molecular. Que bueno, yo les explico así, como para que vean de dónde viene o bueno, para que entendamos qué es lo que se combina en definitiva, ¿no?
Bien, la oxosal va a ser el perclorato de potasio. Bien, como dijimos, va a haber tres elementos, en este caso, como es un compuesto ternario. Vamos a tener, en este caso, el cloro, ese clorato, el potasio, ¿sí? Y como es una oxosal, vamos a tener también el oxígeno, que habíamos dicho. Bueno, hasta ahí no tenemos nada nuevo. O sea, esta información es la que puede contener un ejercicio. Es decir, bueno, tienen que hacer la fórmula molecular del perclorato de potasio. Bueno, ¿cómo corno hago eso? Dirán ustedes. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien, perclorato. Sí, como les decía hace un rato, la terminación ato reemplaza a ico. Entonces, ¿de qué oxiácido vendrá este? Bueno, tenemos ico, perclórico, me queda, ¿sí? Y ese sería el oxiácido. Sería el ácido, perdón, perclórico. ¿Se entiende esto? Es decir, si tenemos perclorato, solamente con ver esto, yo ya sé que es del ácido perclórico. Simplemente con ver esa palabra, el perclorato. Si hubiese sido clorato, iba a ser el ácido clórico, ¿sí? Si era, por ejemplo, clorito de potasio, iba a ser del ácido cloroso, ¿sí? Porque se reemplazaría con el oso. Y así sucesivamente. O sea, yo con solamente ver esta palabra, ya sé que esa oxosal viene del ácido perclórico, ¿sí? Bien, el ácido perclórico, no sé si se acuerdan, bueno, lo armamos, sería HCl O4. Recuerden que en el caso del cloro era 1, 3, 5 y 7. El perclórico sería el más alto, ¿sí? Acá teníamos esta oxidación menos 2, que multiplicado por 4 sería menos 8 en total. El hidrógeno siempre aportaba más 1, entonces me quedaría acá más 7 para llegar a 0, ¿sí? Bueno, esto si quieren repásenlo, está el video de la clase pasada donde explicamos esto. Yo porque no me quiero meter demasiado en profundidad para poder continuar. Bien, ¿cuál es el ion? Un ion, siempre para la química, sería una molécula o un átomo que tiene carga eléctrica, ¿sí? En este caso va a ser una fórmula molecular la que tiene carga eléctrica. Lo que se hace simplemente, y esto es muy simple, se saca este hidrógeno, entonces me va a quedar con carga negativa, ¿sí? Va a quedar ClO4 sin el hidrógeno, pero como falta un hidrógeno, vamos a ponerle que tiene una carga negativa, o sea, sería menos 1 en este caso. Con ponerle el menos ya estaría, ¿sí? Bien, esto es lo que se va a combinar con el potasio, ¿sí? Y vamos a tener que tener en cuenta también el estado de oxidación del potasio, que en este caso sería 1. ¿Qué pasa? Este potasio me aporta lo que me aportaba el hidrógeno. O sea, en definitiva, lo que va a pasar es que se va a reemplazar el potasio por el hidrógeno, perdón, por el potasio. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Cómo me quedaría la fórmula? Me quedaría K, que es el símbolo del potasio, ClO4. Como el potasio es más 1 y todo esto era menos 1, ya está, me queda así. También podría esto ponerlo acá abajo y esto ponerlo acá abajo, ¿sí? Que después ahora lo vamos a ver en otro ejemplo. Pero me quedaría así. O sea que KClO4 es la fórmula molecular del perclorato de potasio. Fácil. No es tan complicado. O sea, tienen que fijarse bien en esto. El ico por el ato, el oso por el ito. Y ver, esto es la clave. ¿Sí? Porque esto es lo más difícil de la fórmula. Después reemplazan con el metal. Y listo. Otra forma, yo les decía que hay varias maneras de hacer esto. Otra forma muy sencilla es armar esto, simplemente sacarle este hidrógeno, ponerle la K y listo. Era tan simple como eso. Pero bueno,
Después vamos a ver que esto de los iones me va a servir para otro tipo de compuestos que son las sales ácidas. Que bueno, ahí ya no son compuestos ternarios, no lo vamos a trabajar nosotros, pero bueno, sirve para determinar eso. Estos iones se pueden combinar de maneras diferentes con otros iones también. Entonces bueno, van a formar diferentes compuestos, o sea, se va complejizando un poco todo. Pero bueno, eso sería a grandes rasgos eh, lo que hace a la oxosal. Bien, vamos con otro ejemplo. Así vemos eso que les decía. Borramos todo esto. Obviamente después vamos a ver, como ya se imaginarán, el caso contrario, ¿no? Donde se les da la fórmula molecular y tienen que hacer el nombre. Ahora vamos a ver cómo determinamos eso. Vamos con otro ejemplito de estos. Bien. Vamos con el ácido nitroso. Ácido nitroso no. Ese sería de donde viene. Vamos a hacer el nitrito de plomo. Nitrito de plomo. Y en este caso, como el plomo tiene más de un estado de oxidación, tiene que estar especificado. ¿Sí? En este caso es 2. Así es como se nombran. Esto hay que tenerlo en cuenta después cuando hagamos la nomenclatura. Cómo se nombra la oxosal. ¿Sí? Nitrito de plomo. Bueno, de vuelta hacemos el ácido, oxácido, o oxiácido como habíamos visto recién, el ion y el oxosal. Bien. La oxosal dijimos que era nitrito de plomo 2. Bien. Bueno, en este caso estamos usando la terminación ito y no la terminación ato. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que reemplazarlo por oso. Yo solamente con ver nitrito, acá, ya me doy cuenta de qué ácido oxácido es. ¿Sí? Se los da la ella, pero bueno, es el ácido nitroso. ¿Sí? El nitrito sería nitroso, se transformaría. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá se formaría, perdón, no se los dije anteriormente. El ion nitrito se llamaría esto. El ion nitrito es el que deriva del ácido nitroso. Bien. En este caso tendríamos que tener en cuenta que el nitrógeno trabajaba con 1, 3 y 5. ¿Sí? Más 1, más 3 y más 5 para estos casos. Bien. Y me quedaría la fórmula molecular HNO2. ¿Sí? Teníamos menos 2, esto sería multiplicado por 2, menos 4, más 1, y acá sería más 3. ¿Sí? Recuerden que el nitroso en este caso no es el más chico de todos, sino el del medio, porque este sería hiponitroso. ¿Sí? Y este sería el nítrico. ¿Sí? Es medio raro estudiar esto con el nitrógeno, pero bueno, simplemente tienen que acordarse de eso, que el ácido nitroso, en todo caso, se lo anotan. Estas cosas se pueden anotar, los estados de oxidación y demás, para este tipo de ejercicios. El nitrógeno trabaja con 1, 3, 5 y este sería el hiponitroso, el nitroso y el nítrico. ¿Sí? Bien. Creo que también lo habíamos visto en el video anterior, está explicado cuando tiene 3 estados de oxidación, cómo se nombra. Bueno. Entonces, sacamos este hidrógeno, como hicimos la vez pasada. El ion nitrito, ¿cómo quedaría? NO2 negativo. ¿Sí? Una carga negativa. Bien, pero fíjense
cuando armemos acá, tenemos que poner obviamente NO2, que tiene una carga. Uy, perdón. Pero al mismo tiempo, el plomo, Pb, me va a aportar más 2. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, como hacíamos con los óxidos, o bueno, en algunos casos con la formulación de algunos compuestos, este 2 lo vamos a pasar acá abajo. ¿Sí? Y eso va a ser una regla, que el estado de oxidación del metal va a quedar acá como subíndice. Y acá como sería -1 y bajamos el 1 se omite, así que quedaría ahí. ¿Sí? Así que en definitiva, la fórmula molecular del nitrito de plomo quedaría así. Esto obviamente ahora parece chino básico, pero si lo hacen paso a paso como lo vengo haciendo yo, no tendría que tener problema. Todo parte de esto, de entender el nitrito, nitrato, el hiponitrito, ¿sí? Va a armarme el ácido oxácido y después es simplemente reemplazar el hidrógeno por el metal, ¿sí? Pero claro, el hidrógeno es +1. Si el metal no es +1, me queda otra forma, ¿sí? Tengo que escribirlo diferente, en este caso era +2, no tuve que agregarle el 2 acá, ¿sí? Pero simplemente eso. Bueno, vamos con otro ejemplo, si quieren. Ahora les voy a dar la fórmula molecular, a ver cómo se resolvería esto, o cómo lo pensaría yo. Bien. Bueno, vamos a poner acá. Nombrar. Bueno, tengo varios ejemplos acá, a ver cuál elijo. A ver, no que sea tan complicado. Ahí está. Bueno, vamos con el... este me gusta. Cu2 CO3. Bueno. ¿Cómo hago para darme cuenta qué es lo que está pasando acá? Bueno, en principio lo que tenemos que hacer es separar. Vamos a separar el metal del resto. Que el resto que sería el ion. ¿Sí? Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos, de vuelta podemos armar lo mismo. El ácido, oxácido. Armamos el ion. Y por último, la oxosal. Bien. Tenemos entonces el ion, ya directamente lo podemos sacar de acá. ¿Sí? CO3. CO3. Por eso yo decía de separarlo. Se está combinando con el cobre. ¿Sí? El cobre en este caso, ahora vamos a ver qué aportaría, pero me da la impresión de que se está reemplazando con un ácido oxácido que ya conocemos. Vamos a poner con otro color a esto. Y bien, entonces tenemos que ver, en este caso, esto que implicaría que, fíjense que el carbono, si vamos, yo tenía acá no se los estoy mostrando, pero que el carbono trabajaba con +2 y +4. ¿Sí? Podría ser cualquiera de las dos variantes. Y recuerden que siempre el ion, en este caso, queda negativo, así que me va a faltar algo. ¿Sí? Bueno, aparentemente si nosotros reemplazamos esto, me quedaría H2CO3. ¿Sí? Siempre el oxígeno es -2, que en total me quedaría esto -6. Este me aporta el +2. ¿Sí? Y
el carbono, en este caso entonces, debería ser más 4 para que termine todo en 0. O sea, más 2 más 4 menos 6 sería 0. De esa manera me doy cuenta yo, al menos que estoy utilizando el más 4 para el carbono. Lo único que hice fue reemplazar este cobre por hidrógeno. Tan simple como eso. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué ácido oxácido sería este? Bueno, aparentemente esto también lo hemos trabajado. Si es el más grande, sí va a tener terminación ico, así que esto sería, ahí está, el ácido carbónico. ¿Sí? Bien. El cobre, en este caso, se está comportando igual que el hidrógeno. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, ya sabemos que el oxosal es esta la fórmula. Cu2, ay, CO3. Entonces, está utilizando, como en el caso del hidrógeno, que yo les dije que era más 1, el más 1 también. ¿Sí? Porque se comporta exactamente igual. O sea, necesito 2 de cobre para poder completar a 0. ¿Sí? De vuelta, si quieren contamos de vuelta. Si tenemos menos 2 del oxígeno, más 4 del carbono, bueno, ¿cuánto tendría que ser el cobre? 3 por menos 2 es menos 6. Más 4. Bueno, y esto me está aportando un más 2 ahí. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos cobres sería más 1. Está usando más 1. ¿Sí? Bueno, este es un método. Ahora vamos a ver otro método que puede servirles también. Bueno, entonces el ion, ¿cómo se llamaría? Ion, si es carbónico. Ion carbonato. Ion carbonato. ¿Sí? Terminación ato reemplaza el ico. Y acá como que me quedaría, bueno, simplemente carbonato de cobre. Y entre paréntesis le ponemos el estado de oxidación, que es 1, ¿sí? En este caso, no se vayan a confundir. Bien, y eso sería todo. Este sería el nombre, ¿sí? Se me dicen nombrar la oxosal, carbonato de cobre. ¿Sí? Bien, las variantes que podrían existir, el carbonito de cobre, y bueno, podría ser entre paréntesis el estado de oxidación del cobre, que puede ser más 1, más 2, ¿sí? El estado de oxidación del cobre. Si hubiese sido más 2, este 2 no hubiese existido acá. ¿Sí? Pero bueno. Esto ya les digo. Después con el correr, quedan 10 minutos. Con el correr del tiempo, lo pueden hacer mucho más rápido, ¿no? Obviamente. Bueno. Así que bueno, esto sería todo por ahora. Los voy a mandar por Classroom. Así no seguimos usando tiempo y podemos corregir la actividad con respecto a oxosales, ¿sí? Que es básicamente nombrar o hacer la fórmula molecular como lo hicimos ahora, ¿sí? Y eso sería todo lo nuevo de hoy. Bien, sé que seguramente habrán preguntas. Las vamos a resolver todo lo que es nomenclatura. O sea, la clase que viene hacemos un repaso de todo: hidróxidos, ácidos oxácidos, oxosales. Repasamos todo para que quede bien conciso, que se entienda todo bien. Esto también, hay diferentes maneras. Yo ahora, bueno, no voy a llegar con el tiempo, pero si pueden buscar en internet van a ver que hay muchísimo material sobre esto, de cómo nombrarlo. Yo utilicé un método que vi, pero bueno, hay otros métodos mucho más simples, ¿no? Por ejemplo, reemplazar simplemente el hidrógeno por el metal y listo, en vez de armar todo esto para llegar a, porque en definitiva lo que queremos llegar es a esto nada más, ¿no? Pero bueno, cualquier
Si está bien hecho, obviamente, cualquier método es válido. Si no hay una manera sola de llegar a esto. Yo armo los iones generalmente por eso, porque los iones después se van a combinar con otros iones que son positivos. Y ahí es donde se forman los compuestos cuaternarios, ¿sí? O compuestos un poco más complejos. Pero bueno, con esto estamos. Bien, y vamos a resolver lo de la clase pasada. Así que vamos a detener la grabación. Así... ¿O no? No, la seguimos. No pasa nada. Borrar todos mis dibujos. Bueno. Tenían que armar la clase pasada el ácido hipocloroso y el ácido nítrico. Vamos a ponerlo por acá. Ácido hipocloroso y ácido nítrico. Uy, cualquier cosa puse. Ahí veo el chat, que ya estoy con ustedes. No sé por qué no dejé el chat acá. Ahí está. Ahí va. Y el ácido sulfuroso era... Bien. Ácido sulfuroso. Bueno. No sé si no vimos uno de estos recién. Bueno. Los estados de oxidación. Bien, habíamos armado el ácido, nosotros lo armábamos a partir del óxido, ¿sí? El óxido hipocloroso más agua formaba el ácido, ¿sí? En este caso, bueno, sabemos que tiene que tener hidrógeno, cloro y oxígeno. El tema es cuántos átomos de esto hay. En el ácido nítrico tenemos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y el ácido sulfuroso tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Sí? El tema es ver qué cantidades. Bueno, este siempre se comporta menos 2. Menos 2, menos 2. Y este siempre es más 1. Más 1, más 1 y más 1. El tema es ver cuál utiliza el cloro, el nitrógeno y el azufre. ¿Sí? Bien, entonces vamos con el cloro primero. El cloro dijimos que puede utilizar más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Sí? Si es hipocloroso sería este, el 1, el más 1. Si ponemos el más 1 acá, me queda 1 más 1 es 2, menos 2 es 0. Así que me quedaría exactamente igual a esto. No tengo que agregar nada. Ya si da 0 de movida, queda así. Así que estaba bien Torancio lo que hizo. Bueno, vamos con el nítrico. Bueno, habíamos dicho, recién lo dijimos. Trabaja con más 1, más 3 y más 5. ¿Sí? Habíamos dicho que el nitroso era el más 3, así que el nítrico va a ser el más 5. ¿Sí? Y si utiliza más 5, acá tengo en total 6. Este debería convertirse en 6. ¿Cómo se hace para que eso pase? Bueno, ponemos un 3. Si esto lo multiplicamos por 3, me queda menos 6. Y ahí me quedaría en 0. ¿Sí? Ahora sería 0. Bien. Así que quería HNO3, como decía Torancio. ¿Sí? Bien, y el sulfuroso, el azufre. A ver, no recuerdo los estados de oxidación. 2, 4 y 6. Uy, listo. Más 2, más 4 y más 6. ¿Sí? En este caso, ahí se equivocó Torancio con el sulfuroso. ¿Sí? Sería el más 4. ¿Sí? Y se equivocó en el SI. Usted me puso H2SiO3. SI no es, SI es silicio. ¿Sí? Será S en todo caso. Ahora vamos a ver. Bueno, más 4. ¿Sí? Y esto es más complicado porque ¿qué pasa? Acá, esto se suma más 5, ¿no?
Y por más que yo ponga, yo tengo que poner números enteros acá. Si pongo un 2, se transforma en -4. Si pongo un 3, se transforma, se transforma en -6. ¿Sí? Entonces, lo dejamos ahí, me sirve. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este +1 tenemos que cambiarlo para que sea +2. Bueno, le ponemos un 2 abajo. ¿Sí? Esto es netamente por tanteo. Entonces ahora sí, esto deja de ser +5 para ser +6. Es uno de los métodos, ¿sí? Yo lo hago ahora porque lo tengo que hacer rápido. Quería HS, H2SO3, ¿sí? Este quedaba HNO3 y HClO. Bueno, si lo hicieron bien, pónganle una tilde, que están bien, ¿sí? Quedarían así. Claro, el nitrógeno tiene más, sí, incluso tiene más esta oxidación. Pero para los ácidos oxácidos va a funcionar con estos tres, ¿sí? Eso me parece que yo lo había explicado en la clase pasada, pero bueno, si no lo expliqué, arréglenlo. El nitrógeno para los ácidos de este tipo, oxácidos, trabajan con esta oxidación. ¿Qué dice el sulfato? Es la combinación del azufre y el oxígeno. El sulfato. Claro, claro, como vimos, el ion sulfato está, sí, que utilizaría el +6, pues vendría el sulfúrico, sí, el ácido sulfúrico. Exactamente. Bueno, así que eso sería todo por hoy. Así quedarían entonces las fórmulas moleculares de estos ácidos. ¿Sí? La próxima clase repasamos un poco todo. Ya les subo la actividad de compuestos ternarios. Con esto terminamos compuestos ternarios y pasamos a otra cosa, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer seguramente un trabajito un poquito más completo de estos compuestos ternarios que vimos. Y nada más. Y con eso cerramos esta unidad. ¿Ok? Así que bueno, pausamos la grabación.